Profe, ¿cómo Buenas está? noches. Buenas noches. Buenas noches, profe. Bueno, muchachos, entonces vamos a darle inicio a esta nueva clase, continuidad de las que hemos visto del Sistema General de Salud en Colombia. Y hoy vamos a hablar un poquito teórico, pero pues vamos a hacer la clase interesante sobre el derecho fundamental a la salud y el marco regulatorio actual. Aquí ya vamos a hablar de lo que es el sistema de salud funcional actualmente en Colombia. ¿Listo? Entonces, esta clase del día de hoy es para que quizá podamos diferenciar un poquito de esos mal llamados mal funcionamientos o cosas que quizá no conocemos del funcionamiento real, ¿cierto? Entonces, comprender ese derecho fundamental de la salud como pilar bienestar social, identificar la evolución jurídica y jurisprudencial de la salud en Colombia y reconocer el marco regulatorio actual y las normas que rigen el sistema, que son dos, es una ley y una modificación de una ley, pues que vamos a tratar de explicarla a fondo. La idea, muchachos, con lo que les digo, que yo sé que estas clases teóricas son un poco, no sé, engorrosas, quizá decirlo así, pero es muy importante que tengamos conocimiento pleno del funcionamiento de nuestra salud, de lo que es nuestro sistema de salud en Colombia, porque con esto nosotros que pertenecemos o vamos a pertenecer a esta rama de la salud, no vamos a comer entero, como llama vulgarmente el cuento, sino que pues vamos a tener conocimiento. Recuerden, muchachos, que el conocimiento es saber y el conocimiento es algo muy importante para nosotros poder continuar o poder desarrollar nuestro trabajo como empleados o trabajadores de la salud, ya sea pública o privada. Entonces recordemos, muchachos, que la Constitución Política del 91 definió la salud como un servicio público, ¿cierto? Recordemos las clases pasadas que vimos, entonces en la Constitución del 91 la salud se define como un servicio público esencial a cargo del Estado, ¿cierto? El Estado asume esa responsabilidad de la prestación de vigilancia y control y permite la participación de actores tanto públicos como privados en la prestación del servicio. Es aquí donde nacen las famosas EPS, ¿cierto? Ya lo explicamos la vez pasada que era una EPS, que la EPS derivaba los servicios a las IPS y que el Estado, por medio de la Superintendencia de Salud, regulaba y vigilaba este tipo de situaciones, ¿cierto? Entonces, volviendo al marco y el enfoque, que la salud se define como un servicio público a cargo del Estado, ¿cierto? Que el Estado asume la responsabilidad de vigilarlo, controlarlo y, sobre todo, responsable de su prestación, perdón, y permite la participación de esos actores públicos y privados en la prestación del servicio. Ahí también nacen esas grandes EPS que conocíamos hace mucho tiempo, ¿cierto? Entonces, ese papel de la Corte Constitucional, que es la encargada por parte del gobierno del Estado en la regulación, ¿cierto? Entonces, hace una protección, perdón, efectiva del derecho a la salud mediante el uso de la acción de tutela. Es que cuando empezaron las acciones de tutela a quien se le negaba un servicio, un tratamiento, un medicamento al paciente, entonces, por medio de la regulación o de la acción de tutela, estas orden legal obligaba a EPS públicas o privadas a dar esa prestación de ese servicio. Yo creo que muchos de nosotros conocemos o tenemos algún familiar o paciente que hemos visto que por medio de una acción de tutela les ha tocado acceder a sus derechos en salud, ¿cierto? Pues no debería ser el modo, pero pues por medio de la tutela eh, se garantizaba este tipo de acciones. Digamos, un medicamento que generalmente la acción de tutela más que todo eran por medicamentos o por autorizaciones en procedimientos costosos o en enfermedades de alto costo, ¿cierto? Entonces, esa acción de tutela ayudaba y regulaba este tipo de cosas. Entonces, de la Corte Constitucional también, o la parte de la ley también, se hace un reconocimiento a la relación intrínseca entre el derecho a la salud y a la vida digna, es decir, que por medio legal se daba ese reconocimiento a ese derecho y a esa relación directa para que la salud tenga una vida digna, ¿cierto? Eso es importante que la Corte Constitucional, por medio de la acción de tutela y de las demandas, de todo lo que tiene que ver con derecho, asegura esa prestación, ¿cierto?
y ampliaba progresivamente el derecho, pasando a ser prestacional, a ser un fundamento autónomo. Es decir, que esta salud eh, pasaba a ser de una prestación a ser un derecho, a ser fundamental y a ser presencial completamente en la prestación de servicio completo. Entonces, la Corte Constitucional, por medio del marco legal, lo que hacía era que si el paciente presentaba algún tipo de inconformidad o no prestación de servicio, de cualquier tipo de situación que se presentara en el incumplimiento del derecho a la salud, pues este tipo de medios, por medio de la Corte Constitucional, eh, aseguraban que el sistema se prestara y que las situaciones de salud realmente se enfocaran en brindarle el mejor servicio al paciente, ¿cierto? Digamos que esto suena muy bonito, que esto digamos que sería lo correctamente derecho para la prestación de servicio, que no tuviese que llegar a tener que poner una tutela o una demanda a una EPS o a un centro de salud, médico, o bueno, un hospital, lo que sea, pero que tenemos una herramienta directa por medio de la acción de tutela para que esto se dé, para que esto se preste y para que esto realmente funcione, ¿cierto? Entonces, debido a esa prestación de servicio, entonces se creó la ley estatutaria 1751 del 2015, ¿cierto? Entonces, esa ley estatutaria del 1751 del 2015, lo que hace es que consagra la salud como un derecho fundamental, ¿cierto? Es decir, para todos los pobladores de Colombia o ciudadanos colombianos, es un derecho fundamental, autónomo e irrenunciable en Colombia. O sea que obliga al Estado a que garantice la prestación oportuna, de calidad y sobre todo equitativa en servicios de salud y prohíbe la negación de servicios médicos, es decir, esas urgencias o emergencias vitales, que cuando una persona tendría un tipo de situación de urgencia vital, ninguna entidad pública o privada puede negarse a prestar los servicios médicos de urgencia, ¿cierto? Y o sobre todo que eliminaba esa necesidad de las autorizaciones para las urgencias. La urgencia es urgencia y emergencia es emergencia y tenía que ser atendido en cualquier instancia pública o privada del país, ¿cierto? Y también protege la autonomía profesional y la prohibición de dávidas médicas por parte de farmacéuticas. Es decir, cuando los médicos se casaban con una farmacéutica y simplemente tenía que ser con ese medicamento. O sea, esta ley estatutaria 1751 del 2015 lo que hizo fue que reguló esta parte, ¿cierto? Y obligaba directamente a empresas públicas o privadas a prestar y no negar los servicios de salud de urgencia o de emergencia, ¿cierto? Ya que sería otro tipo de, como pasa normalmente con los casos cuando usted no tiene, digamos, sanitas, y llega a una clínica donde atiende nueva EPS, entonces derivaban a la EPS a la que usted se refería por prestación de servicios, ¿cierto? Pero si hablamos de prestación de servicios de urgencia y emergencia, está obligado cualquier institución pública o privada a prestar los servicios directos de salud sin negar los servicios. Esto es algo muy claro, muchachos, y que lo tengamos muy en cuenta y más para nosotros como APHs, ¿cierto? Que somos los que quizá en algún momento recogemos un paciente y no sabemos si tiene algún tipo de seguridad social o algo, y es una situación de emergencia o urgencia vital, pues todas las instituciones públicas o privadas están en la obligación de recibirnos ese paciente. ¿Listo? Para que tengamos en cuenta. Entonces, digamos algunos aspectos claves de esta ley 1751 del 2015, ¿cierto? Entonces, ratifica la salud como derecho fundamental, o sea, eleva el rango de la salud, permitiendo una protección inmediata a todo la población o la ciudadanía colombiana y por medio de la acción de tutela, ¿cierto? Que se considera como un derecho fundamental en salud. ¿Listo? También le da un principio de integralidad. Entonces, los servicios deben cumplir con control de las EPS o las IPS, prestadoras de servicio, deben cumplir con unos beneficios o con unos costos de promoción y prevención. Recordemos que la salud no es solo curativa, sino también debe ser preventiva. Y también en la integralidad, para que haya un diagnóstico, un tratamiento, una rehabilitación y una paliación, o sea, un manejo paliativo de las enfermedades o una paliación de lo que conlleva su estadía, su recuperación y su estadía en casa. Entonces, esta ley 1751 también obligaba a que los servicios de salud no fueran solo prestados en la situación de urgencia, sino que hubiese diagnósticos, tratamientos y sobre todo
el manejo paliativo posterior en cuanto a analgesia, medicamentos y todo lo que conllevaba a su enfermedad o a lo que haya sucedido, ¿cierto? Entonces, lo que hablamos ahorita, prohibición de negación. Las EPS no podían suspender tratamientos ni negar beneficios que ya están instaurados, ¿cierto? La ley 1751, es decir, que no podían negarse a prestar servicios, a prestar tratamientos y sobre todo en todo lo que conlleva a garantizar la vida del paciente, ¿cierto? Antes negaban un tratamiento y el paciente tenía que comprar los medicamentos de una u otra manera, pues lo que está quizás sucediendo ahorita en el momento con lo de los medicamentos, lo que pasó con el niño este que murió, pero pues está esa ley 1751, la cual obliga al Estado, a las EPS y a todos los actores involucrados en salud a garantizar el suministro de todo lo que conllevan medicamentos, ¿cierto? Lo otro es el acceso sin barreras. Se prohíbe la exigencia de autorizaciones administrativas para la atención de urgencia, lo que le damos ahorita. Sí o sí me tiene que atender el paciente donde sea y como sea en situaciones de urgencia o de emergencia. Eso es algo importantísimo. También regular la protección especial que garantiza la atención prioritaria a niños y niñas y adolescentes. Recordemos que los niños siempre van a tener prioridad, ¿cierto? En caso de atención de urgencias y emergencias siempre van a tener prioridad los niños, ¿cierto? También a mujeres embarazadas, desplazados, víctimas de la violencia, adultos mayores, personas con enfermedades huérfanas o con discapacidad, ¿cierto? Entonces, este es un rango especial de protección que también identificó esta ley y que estas personas tendrían que estar en un círculo diferente en cuanto a prestación de servicios de urgencias o en cuestión de tratamientos, ¿cierto? Eh, Esto es algo muy importante, muchachos, que es un aspecto clave de la ley, que es la autonomía médica. ¿Cierto? Se respeta la decisión del médico sobre el tratamiento siempre que sea enfocado en la seguridad del paciente, ¿cierto? Hace muchos años, para los que tenemos ya un poco más de experiencia en la prestación de servicios de salud, había algo que era la instrumentalización médica por parte de gerentes o directores de clínicas y hospitales. ¿Y qué pasaba con esto? Que regulaban y condicionaban, ¿cierto? Eh, Tanto la forma de diagnóstico como los tratamientos por aquello de costos, ¿cierto? Y había muchas contravenciones y demandas y situaciones que ponían en peligro hasta la integralidad del médico o su tarjeta profesional por el hecho de que el médico iba en contravención con la parte económica de una clínica o un hospital. Si alguno de ustedes conoce algún caso, pues levante la mano y expóngalo porque es importante que lo tengamos en cuenta. En mi caso conocí un paciente que llegó con una situación de un tumor en el cuello a urgencias. El paciente estaba con vómito en sangre y con un tumor evidente, no se sabía si era maligno o benigno, en el cuello, el cual estaba oprimiendo la tráquea al paciente. Es una situación de urgencia porque es un paciente que está presentando algo, situaciones que le están minimizando la calidad de vida. El médico que lo recibió en urgencia ese día que estábamos de turno en una clínica, no diré el nombre de la clínica, eh, eso en Cúcuta, esa clínica le negó los servicios de urgencia al paciente y lo mandó por cita prioritaria. El médico que estaba de turno ese día entró en contravención con las directrices y hospitalizó al paciente en urgencias porque para él sí era una urgencia lo que el paciente estaba presentando. El médico fue suspendido y retirado del cargo, el paciente dado de alta al otro día y desafortunadamente el paciente falleció en horas de la tarde del mismo día del alta, lo cual conllevó a demandas y a situaciones graves. Entonces, no se respetó la autonomía ni la decisión médica y eso conllevó tanto al despido de un injustificado de un médico como la muerte de un paciente por no atención. Entonces, eso es importante que tengamos en cuenta, muchachos, y conocimientos sobre este tipo de situaciones de la ley 1751, porque la autonomía médica es respetable. Toda la decisión médica que conlleve al beneficio del paciente, ojo, y explicativo, convenga al beneficio del paciente, debe ser respetada. Y la decisión médica es respetable, ¿cierto? Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta. Y también la ley 1751. Recordemos en la clase pasada que uno de los compañeros contó que, que en el antiguo sistema de salud habían situaciones o personas que se aprovechaban del mismo sistema y por beneficio propio, tanto físico como económico, ¿cierto? Entonces la ley también hizo algún tipo de exclusiones como las cirugías de servicios cosméticos o situaciones cosméticas de salud, experimentales o sin evidencia científica para ser excluidos específicamente por el Ministerio de Salud, es decir, aquellas acciones
que no corresponden a situaciones médicas de salud directa, sino que son estéticas, vanidad o etcétera, algún tipo de situación experimental, no van incluidas en este tipo de situaciones. Entonces, más o menos ahí por encima esto es algo de lo que conllevó a la aplicación de esta ley actual, ¿cierto? La ley estatutaria 1751 del 2015, que reguló y estableció muchos factores de la forma en la que tenemos los servicios de salud hoy en día. Entonces, los veo muy callados hoy, muchachos. Yo sé que he hablado mucho, pero pues importante, quería explicarles un poquito acerca de esto. Bastante Entonces, no sé, interesante la ¿alguien quiere cosa, profesor. compartirnos, alguien, alguien que quiera compartirnos alguna experiencia referente a lo que hemos hablado, porque es muy importante que lo tengamos? Don Pablo, buenas noches, andaba calladito. Yo, profe, ¿cómo va todo? Tanto gusto. Muy Bueno, no, bien. es que hay una situación que es bien compleja para los médicos. Lo Sí, uno es que eh, creo que tú como enfermero jefe que eres lo sabes mejor que nadie, y es que todo en los centros asistenciales a cada médico, o más bien a los de planta, les dan una cuota de exámenes que ellos pueden autorizar. Entonces, por ejemplo, ellos les dicen, durante este mes pueden autorizar tantas radiografías, tantas ecografías, pueden solicitar tantos exámenes de laboratorio y todo ese cuento. Entonces ellos siempre están limitados a no sobrepasar esa cuota que les han asignado. Entonces muchas veces cuando ellos llegan a ese límite, se ponen en aprietos porque ellos dicen, mire, la verdad es que usted lo necesita, pero no se lo puedo enviar. Y en ese momento también hay muchos médicos que dicen, mire, la verdad es que este medicamento que yo le voy a mandar no le va a servir para nada, pero es lo único que le puedo mandar. Pero lo que yo puedo hacer es que le puedo dar una fórmula que no se la van a reconocer, pero es la que verdaderamente le va a servir a usted para lo que usted tiene. Entonces eso es algo realmente que es bien complejo porque los ponen en aprietos y eso. Y lo otro, persona lo que usted decía ahora de lo de las cirugías estéticas, eso es otro lío, otra camisa de 11 varas, porque ya no la llaman cirugía estética, sino que están hablando de que se requiere una cirugía de aumento de senos o de aumento de cola, porque de lo contrario se está atentando contra el libre desarrollo de la personalidad de la persona y tenga para que lleve. Entonces esos son los que se tiran todo el servicio de salud, porque colocan tutelas para ese tipo de cosas. No, dicen, no, es que esto, es que el que me arregle la nariz no es estético. Lo que pasa es que yo vivo con un complejo psiquiátrico porque nadie me mira, nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito porque la nariz que tengo es exageradamente grande, ancha o débil y necesito que me lo operen. Entonces ahí llega un juez y dice, sí, tiene razón, no lo podemos sí, acomplejar, entonces hay que hacerle autorizar por tutela la hecha de eso. Y lo otro es que realmente quiera o no se quiera, si o no se quiera, la salud sí es un derecho, pero la prestación de los servicios de salud no es un derecho, o sea, eso es un negocio y nadie trabaja gratis. Entonces, cuando a una empresa le dicen, mire, tengo conocimiento muy cercano porque mi ex es actualmente directora en un hospital, en una clínica, y ella me dice, lo que pasa, Pablo, es que mire, a una radiografía, me colocaba el ejemplo, una radiografía realmente vale 40.000 pesos, pero nosotros lo tenemos que facturar por 350 o 400.000 pesos. Entonces uno dice, pucha, pero ¿por qué esa diferencia tan grandísima y eso? Dicen, no, porque es que yo la radiografía la hago ya y ahí me la están pagando al año y medio, 2 años, y me toca pagar coimas y una cantidad de cosas para poder que me la devuelvan. Entonces yo tengo que cobrarle a ese precio y eso hace que todos los servicios de salud, los exámenes médicos y todo se encarezcan, y eso también hace que los centros asistenciales pues se limiten más al momento de autorizar cualquier tipo de examen, medicamento, más si son, por ejemplo, las dichosas enfermedades de alto costo. sí. Sí, sí, Pablo tiene toda la razón y sobre todo en la parte de los límites en cuanto a autorizaciones de procedimientos, medicamentos y equipamientos en los servicios de consulta externa. Jefe, Eh, le voy a colocar un casito propio, el caso médico mío. Todos los años, en lo que tengo historia de vida, siempre más o menos en el mes de agosto, septiembre, tengo unas crisis respiratorias. Durante mucho tiempo me trataron como si fuera un principio de bronconeumonía.
siempre me mandaban lo mismo, salbutamol, me mandaban exámenes de eso, radiografía de tórax, y de ahí nunca pasaban. Y ese problemita me duraba siempre todo el mes de septiembre, o sea, el mes en el que estamos en el cambio de lluvias a calor, de calor a frío, y en los meses en los que hay más cosa de polvo. Entonces siempre era lo mismo, siempre era lo mismo, siempre era, entraba por urgencias por un problema respiratorio, y de tanto toser se me volvió eso bronquitis, y bueno, y nunca pasaba de esos exámenes. Hasta que en algún momento ya me sacaron la piedra, ya después de viejo y en tutelé, y entonces ahí sí me mandaron para donde un médico internista, y el médico internista dijo, no, el problema suyo no es respiratorio, el problema suyo es gástrico. Y yo decía, pero ¿cómo carajos va a ser gástrico una tos? Y me decía, sí, es así de sencillo. A usted está generando un flujo gástrico como tal, que le genera una rasquiña en la garganta y esa rasquiña lo hace toser. Y entonces, como usted empieza a toser y a toser y a toser, entonces le comprometen las vías respiratorias y tenga para que lleve. Y entonces empezaron, el internista ya dijo, no, ¿sabe qué? Salgámonos de todo protocolo. Y entonces ya dejó de mandarme salbutamol y esas pendejas y dije, no, vamos a buscar por todos lados. Y empezó a mandarme exámenes con todas las especialidades y a lo último resulté que tenía una apnea de sueño. Y con la apnea de sueño me mandaron a dormir con un CPAP y no fui capaz de dormir con esa vaina. Y me tocó volver a entutelar. Y entonces en la otra tutela dijeron, ah, sí, pero es que les decía yo, pero es que el CPAP me sirve para dormir, pero es que yo no necesito una joda para dormir, que además fue el ruido no me deja. Yo necesito que me digan es que, qué es lo que me la está ocasionando. Y seguí brincando de especialista y especialista. Obviamente ahí ya sí me empezaron a hacer las cosas como eran. Y al último terminé en una triple cirugía de rinoplastia, ventoplastia y la otra plastia se me olvidó. Y entonces me abrieron los cornetes porque me dijeron, vea, todo el problema suyo se radica en que tiene una masita que le está estorbando. En ciertas épocas del año se le inflama, le tapa las vías respiratorias y a eso le suma el problema gástrico. Entonces eso es lo que le estaba ocasionando eso. Pero fueron más, estamos hablando de más de 20 años jodiendo simplemente conformándome con el salbutamol, con el antialérgico, con las cositas chiquiticas que le mandaban a uno. Pero todo es por Sí, la de cuotas. exacto, sí, imagínense cuánto tiempo tratando de identificar un diagnóstico y es bastante complicado y es casos aislados y casos directos de muchas cosas que suceden, como el caso de Pablo. Pablo, muchas gracias. Fabián, lo escuchamos. Buenas noches, ¿cómo están compañeros? Buenas noches. Eh, Hay un casito similar que me sucedió a mí. Ahí el compañero Pablo, el amigo Pablo, tiene muchísima razón en todo lo que está comentando al respecto del medicamento, de los medicamentos. En ese caso, a mí me sucedió algo similar porque trabajábamos en una clínica X y pues mi hijo estaba algo enfermo y el médico pues me hizo el favor, me dio una fórmula, pero pues, o sea, toca particular porque lo que hay acá no le sirve. Hombre, pues yo muy agradecido con el médico y todo, pues yo empecé a hacer el proceso de esa manera. ¿Qué pasó? El hombre un día le llegaron por allá llorándole mucho y pues hizo exactamente lo mismo con una persona, con un usuario, un paciente. Lamentablemente estos se fueron a reclamar el medicamento y pues obviamente como eso no estaba entre el grupo de medicamentos que se deben entregar, pues les colocaron una tutela. Ya después de un tiempo yo volví nuevamente a hablar con ellos, a pesar de que yo trabajaba ahí con ellos y me conocía y ya varias veces me había colaborado con la fórmula, pues el hombre ya estaba como purgado y no quería. Pero entonces a veces también hay que ver ahí ese aspecto que la gente también es un Sí. poquito atrevido. Sí, desafortunadamente, en muchas situaciones, como decía ahorita Pablo y como dice Fabián, los mismos usuarios dañamos el sistema y también las prestaciones, y como dice Pablo, es muy cierto, los negocios que en vez de formarse como prestación de servicio integral, se forma es un negocio, entonces por bajar costos se reducen medicamentos, exámenes y todo lo que tiene que ver con ese tipo de cosas. Desafortunadamente eso es el diario de vivir y lo que pasa y lo que estamos viviendo hoy en día. Bueno, muchachos, continuamos. Entonces, principios del derecho de salud, lo que hablamos ahorita, después de la ley 1751. Entonces, universalidad, protección para todas las personas sin discriminación, no importa la raza, credo, color, ningún tipo de etnia o religión, todos tienen el mismo tipo de situación. Entonces,
La equidad es la eliminación de la desigualdad injustas por el acceso. Es decir, anteriormente, pues si tenía plata, hágale y si no, jódase. Hoy en día todo el mundo recibe los servicios de salud, buenos o malos. Existen las prepagadas, que son ya servicios adicionales que usted con su propio dinero paga y tiene un mejor servicio, pero, ¿cierto? Se elimina la desigualdad. Todos tienen derecho a la salud, todos tienen derecho a asistirla, ¿cierto? La continuidad, entonces, esa continuidad sin interrupciones administrativas. Antes existía algo que era esa, eh, digamos, que usted estaba en Nueva EPS y resulta que se le ocurrió pasarse a otra EPS y entonces eso hubo un choque y usted uno lo soltaba, el otro lo soltaba y empezaba ese problema. Hoy en día no, la continuidad se deriva, ya la parte administrativa se arregla de otra manera, pero se le garantiza al paciente o al usuario la atención en salud, o sea, ninguna clínica o hospital por el hecho de que usted tenga nueva EPS y se cambió a Sanitas le van a negar el servicio, no. Ese servicio debe tener continuidad y eso también se puede aplicar por medio de acción de tutela, así como hizo el compañero Pablo con las que puso para su atención, pues también por medio de la acción de tutela hacen este tipo de cosas referente a la continuidad. Oportunidad, prestación de servicios sin retrasos que afecten la salud. Pues, en situaciones se cumplen, en otras situaciones quizá no se cumplen, pero pues la idea es que está declarado como derecho. Que la calidad del servicio esté basado en evidencia y seguridad del paciente, o sea, es decir, que la calidad del servicio se preste con atención oportuna. Aquí sí discrepo y derivo mucho porque la calidad varía mucho, tanto del área en la que esté el paciente como de la zona en la que esté el paciente también. Entonces, la calidad a veces sí varía muchísimo, pero pues se presta servicios de salud. Y la integridad, atención completa en todas las fases de la enfermedad, es decir, eh, que haya una continuidad y una integridad fisiológica, patológica y en cuestión de medicamentos para la finalización o la culminación o la curación o no curación o tratamiento de las enfermedades o patologías que el paciente presenta. ¿Nos ibas a decir algo más, Pablo? Profe, sí, no, mire, muy interesante tocar el tema de Kevin, el niño fallecido en estos días. Sí. Y es que ahí al niño en ningún momento se le negaron los derechos. Ahí se cometió la embarrada, que fue que hayan publicado la historia clínica y esa la van a pagar cara. Pero el Muy. real problema que hubo fue que el niño estaba recibiendo todos los medicamentos, en este caso sí los estaba recibiendo, y la mamá generó un cambio de domicilio, se fue de vivir de una ciudad a otra ciudad y no tuvo la capacidad de ser precavida, de adelantar los trámites como debía ser, entonces los medicamentos llegaron a la ciudad anterior, pero no llegaron a la ciudad nueva donde él ya estaba. Y la IPS donde él estaba nuevo no había sido informada como tal, y por eso fue que no le entregaron los medicamentos, por eso fue que les tocó quedarse calladitos y no seguir haciendo alboroto ahí. Obviamente, de todas maneras, pues es una embarrada, pero el chicharrón es que el medicamento que le daban al niño es un medicamento que es exageradamente costoso, mucha plata, y normalmente eso no lo tienen en los pueblos, eso tiene que hacer todo un trámite para que lo reciban, lo envíen y eso. Son medicamentos que no los venden en ninguna farmacia, solamente bajo fórmula médica y pues con todos los chicharrones, porque cada dosis vale como 15, 20 millones de pesos. Entonces, muchas veces no es que lo nieguen, simplemente es que no hacen el trámite adecuado, no tienen en cuenta esos cambios de direcciones y obviamente pues las personas que tienen enfermedades de alto costo con medicamentos especiales y tratamientos especiales pues deben ser muy cuidadosos con ese chicharrón de cambios de direcciones y más cuando es de ciudades, cuando cambian de una ciudad a otra, cambia de IPS y si no llevan la historia clínica para la nueva, pues ahí ya tienen su chicharrón. Ese era el aporte, profe. Sí, Pablo, exactamente, sí. Ese caso ya pasó a otras instancias o a otras instancias porque pues sí, se habló mucho de la falta de medicamento y todo el cuento, pero sí hubo errores administrativos y sobre todo de tramitología que conllevaron a ese colapso y a ese tipo de situaciones. Es un medicamento que no se puede dejar de tomar y como dice Pablo, es exageradamente costoso, exageradamente costoso. Por eso es un medicamento de control, por eso es un medicamento reguladísimo, es un medicamento que si se consigue en el mercado, el acceso es bastante costoso y sobre todo la limitación.
Pero sí, es muy cierto lo que dice Pablo. Muchas veces también nosotros como usuarios pensamos que es que ellos allá tienen telepatía o telequinesis y van a saber que nosotros nos cambiamos de domicilio y aquí me tiene que llegar y no hicimos el trámite correcto y administrativo que conlleva para ese tipo de situaciones. Muchas gracias, Pablo, por el aporte. Esto es la última, profe. Le digo que Ujú. yo estaba apoyadito, pero entonces venga, le hago escama. Salí de la cirugía, 1 de la tarde, y me envía el médico y me dice, estos son los medicamentos que tiene que empezar a tomar durante 15 días. Desinflamatorios y bueno, todo lo que viene para eso. Una lista como de 10, 12 pastas ahí. Cuando yo voy a eso y veo la fórmula, pues hombre, eso no era de la EPS en la que yo estaba, era de una IPS diferente. Entonces, ¿qué pasó ahí? Tocaba llevarlo a la EPS para que lo autorizaran, esperar 5 días para que ellos los autoricen y después les ir a reclamarlos. La pregunta es, ¿será que uno saliendo de una cirugía se puede aguantar 5 días sin los medicamentos? Ya después de 5 días, ¿ya No, para qué carajos? exactamente, esos trámites administrativos también me parecen hasta absurdos, porque si usted le dan un medicamento, su cirugía, digamos, fue un viernes y usted salió el sábado, pasa sábado, domingo, el lunes a que vaya y autorice, el martes le entregan la fórmula, el miércoles va y la reclama, han pasado 4 o 5 días y usted recién salido de una cirugía, si es una cirugía invasiva, los antibióticos no los puede dejar de tomar, es inmediato, inmediatamente 12 horas después, sobre todo lo que es la analgesia y todo ese tipo de situaciones, y son trámites administrativos hasta absurdos, pero desafortunadamente funcionan de esa manera, pero sí, tiene toda la razón. Angie, buenas noches, la escuchamos. Angie, ¿nos ibas a Hola, hablar? ¿Nos profe, ibas a buenas decir algo? noches. Buenas noches. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, Angie. Hola. Cuéntanos. Ah, ok. Te Buenas escuchamos. noches, profe. Yo tengo una pregunta. Sí. Volviendo al tema de las urgencias vitales y eso, yo quisiera saber, por ejemplo, una urgencia vital que llega a un hospital, digamos un triaje 2, y los médicos entuban la paciente y la despachan porque colocan en la nota que no hay cama en UCI o que no, o bueno, no sé, y le hacen el mal llamado el paseo de la muerte en la ambulancia a ver quién la aceptan en otro hospital. ¿Quién me asegura a mí como paciente, como familiar, de que en realidad no hay cama en UCI y de que ellos están haciendo los locos para recibir el paciente? Y bueno, allí cómo se maneja eso. Muchas gracias. Bueno, bueno, gracias, Angie, por la pregunta. Te lo voy a explicar de dos maneras diferentes, como usuario, perdón, como jefe de urgencias y como paramédico entregando pacientes, de las dos formas diferentes. Primero, cuando hay una negación de una cama o de una UCI en una institución pública o privada, la institución está obligada en estabilizar el paciente y ellos mismos derivar el traslado. El traslado no se debe realizar o no se realiza en la misma ambulancia en la que se llevó el paciente, ¿cierto? Ellos reciben la urgencia vital, ojo, me dijiste triage 2, ¿no? Triage 2 no se considera urgencia vital, urgencia vital triage 1. Reciben el paciente en la urgencia vital, si el paciente necesita intubación, se intuba el paciente y la ambulancia o institución de salud es la derivada o encargada de remitir el paciente o contrarremitir el paciente siempre y cuando el paciente esté entre unos parámetros hospitalarios relativamente estables para un traslado, si es que requiere algún tipo de UCI. Referencia y contrarreferencia de la institución de salud es la encargada de hacer ese análisis y esa referencia de ese paciente, así el paciente no haya ingresado a un sistema como tal de la clínica. Eso es cómo debería funcionar. Ahora, como paramédico entregando un paciente en urgencia vital en una institución en la cual el paciente no tiene contrato, es decir, es un paciente de nueva EPS o de Sanitas Osura que llegó a una clínica privada. Lo que ellos tratan de hacer es que no ingrese el paciente a un sistema, ¿cierto? O sea, que el paciente no ingrese, sino que lo derivan y le dicen al de la ambulancia, lo estabilizamos, usted mismo lo lleva, ¿cierto? Hay dos errores que se cometen ahí, es muy importante que ustedes, señores y amigos APH, lo tengan muy en cuenta. Y es que si usted llega a una institución de salud, ojo, con un paciente en clave roja o en urgencia vital, ellos están en la obligación correcta de recibir el paciente. Si usted como APH comete el grave error de sacar ese paciente
sin una negación de servicio directo por parte de la clínica y el paciente le fallece en la ambulancia, mi querido amigo, usted es el responsable directo de la muerte de ese paciente, independientemente del tipo de situación que requiera, porque usted ya se presentó a una institución de salud y eso es los cargados de regular el paciente. Entonces, nosotros como APH muchas veces por tratar de salvar o de hacer este tipo de acciones en la vida, quizá cometemos errores por la negación de servicios. Si a usted le niegan un servicio de un paciente en una clínica, ellos deben entregarle un triage en el cual le deben explicar a usted por qué le están negando el servicio, en el caso de la cama, como dice Angie, por qué están negando el servicio del paciente y por qué lo contrarremiten en la misma ambulancia. Eso debe decirlo en la hoja de triage. Si usted como APH no recibe esa hoja de triage y se lleva al paciente porque se lo quiso llevar o porque se agarró a pelear con la jefe o con el médico de Renzo, con todo ese cuento, y el paciente llega a sucederle algo, algún tipo de situación, el directamente responsable es usted, mi querido. Entonces, las dos respuestas de la pregunta de Angie por ese caso es simple. Le ¿Cómo tengo voy a la tercera saber yo? respuesta, profe. Cuénteme, Pablo. El problema no es la cama. El problema es lo que se necesita para poderle brindar soporte a ese paciente. Y La ahí se presentan estabilización del varios paciente. casos. Y ahí se presentan varios casos. Uno de ellos es que puede estar la cama, pero es que la cama sola en UCI no funciona. La cama requiere como tal el personal, el auxiliar de enfermería, el médico, el jefe, la disponibilidad para poder atender a ese paciente que está en esa cama. Entonces muchas veces tienen las camas disponibles, pero no tienen el personal para brindar la atención. Esa es una. La otra es que también pueden tener las camas, pero no las tienen disponibles. ¿Cómo así? Normalmente todas las clínicas pueden tener un ejemplo, pueden tener 10 camas, pero dicen solamente tenemos disponibles 6. ¿Por qué? Porque ellos siempre mantienen 2, 3, 4 camas y las tienen que tener por normatividad. No recuerdo en este momento bajo qué norma es eso, pero sí lo tienen que tener para que en caso de que se presente una emergencia grande, un desastre, alguna cosa, tienen que tener la capacidad de respuesta. Me pasó en Cali, no voy a decir el nombre de la clínica, pero eso fue ya hace años, hubo un atentado sicarial. No va a Y ser, no va a dieron, ser campaña de Lili es. no, como a 3 cuadras. Pero, qué fue lo que ocurrió? Iban una gente en un carro, llegaron y les dieron plomo hasta que se cansaron. Cuando nosotros fuimos a atender el caso, pues nosotros dijimos, no, la berraquera fue pucha, cero problemas. ¿Por qué? Porque es que el problema estuvo ahí a escasos 20 metros de la entrada de urgencias de una clínica. Entonces nosotros dijimos, salvados, fue pucha, todos para adentro. Cuando vimos hacer eso nos dijeron, qué pena, pero no los pueden entrar. ¿Cómo que no? Ahí tienen ustedes la sala de urgencias. Sí, está urgencias, pero no tenemos el médico aquí disponible. ¿Qué tocó hacer? Eche para otros hospitales. Ese es el otro caso también. Puede que tengan las camas, pero no tienen el personal asistencial para brindar el apoyo necesario. Una Vamos, sala de ¿te urgencias parece? que tenga solamente un médico puede tener camas, toda esa vaina, pero no te va a recibir porque no tiene la capacidad en ese momento para hacer la recepción. Y lo otro Exacto. es que, Ahí es y lo donde yo otro es, les especificaba, y perdón que lo interrumpa Pablo, es que si yo como APH, el caso que le sucedió a Pablo con esos pacientes, listo, no van a recibir el paciente, pero pásamelo por escrito. ¿Cuál es el motivo por el cual usted no recibe el paciente? Entonces el médico, el jefe de triage en ese caso, si el médico no está, el encargado directo es el jefe de urgencias. El jefe de urgencias debe realizar un triage en el cual especifica que no tiene el equipo humano o el equipo especializado para atención de esos pacientes, por lo cual contrarremite el paciente. Es, es lo que hay que hacer nosotros como APH para que lo tengan muy en cuenta, muchachos. el problema Siga. es que ellos cierran la puerta y no entra, cierran la puerta y no entra ni mandrake. Entonces ahí está el chicharrón con eso. Y lo Ujú, otro es que lo que también me ocurrió muchas veces en ambulancia que llegaba uno con el paciente y uno entraba y le decía, ujú, no, no lo podemos recibir. Y yo le decía, de malas, ya está adentro. Ya el problema es de ustedes. Yo ya aquí no lo saco. Y ujú. ahí sí, ese cuento de uno devolverse con un paciente de malas, ya pasó uno la entrada, ya se quedó ahí. Ahora el problema es cómo saca uno, cómo baja uno el paciente de la camilla de uno y cómo se la monta a otra camilla y les deja el chicharrón ahí. Sí, eso también es algo muy cierto, pero pues, eh, digamos, consejo, vuelvo y le repito lo que le puedo decir yo como
APH como tal y traslado de pacientes es, sí, si a usted le cerraron la puerta y el paciente no, tenemos un registro en video que no siquiera lo dejaron pasar de la puerta y traslada al paciente a otro lado, pero siempre tenga un registro en video. Hoy en día que tenemos cámaras en los celulares para todo. Y segundo, si el paciente no es recibido, tienen que darle el triage para que usted con ese triage llegue a otro lado con el paciente e informe que el paciente, debido a la negación del servicio en tal clínica por tal motivo, falleció. Entonces usted ya tiene con qué defenderse legalmente ante algún tipo de situación. Eso para nosotros, la APH, muchachos, y lo tengan muy en cuenta, porque es muy importante saber que nosotros llegamos con el paciente a la clínica u hospital que derive, si, ojo, si es una urgencia vital. Estamos hablando de urgencias vitales, ¿no? No estamos hablando de fracturas no complicadas o cualquier tipo de situación que conlleve si ya toca llevarlo a otro tipo. Pero si estamos hablando de urgencias vitales, eso siempre es importante tener en cuenta esos pequeños aspectos. Fabián, buenas noches, digan. Jefe, pero yo tengo una duda. A nosotros nos sucedió algo, todavía no he logrado entender qué pasó, pero Ujú, nosotros salimos de la ciudad de Tunja, un traslado programado, medicalizado, paciente estable, con ujú, destino hacia el hospital militar. Íbamos entrando a Bogotá y el paciente se descompensó, entró en crisis, código azul. Estábamos cerca a la ujú. clínica La Sabana, llegamos a La Sabana, y entró como urgencia vital, nos colaboraron y después de un rato por allá salió el médico que esperáramos que nos iban a devolver el paciente para que continuáramos con el traslado y yo quedé como que pues bueno, yo voy con el médico y pues el médico sabe qué decisión está tomando, pero yo pensé que hasta ahí porque como había entrado en código y estaba inestable, pero aún así lo recibió y pues a lo que marcaba tocó acelerar, mejor dicho, para poder entregarlo allá. Pero entonces no entendí Digamos, qué pasó ahí, no. la verdad. Error de ustedes como tripulación, después de que el paciente se complica y ingresa a una institución, más como la clínica La Sabana, el paciente es estabilizado y el médico que va en la ambulancia es el encargado de derivar si sí o no continúa con el traslado. Yo le diría que yo le continuaría con el traslado y ellos deberían contrarremitirlo después de que el paciente está 100% estable. Si yo voy en un traslado de ciudad a ciudad, departamento a departamento, de clínica a clínica, el paciente se me complica como urgencia vital, cualquier hospital debe recibírmelo y estabilizarlo y por ende continuar con el tratamiento o acción. Lo otro que no sé si ese paciente de pronto iba para un procedimiento quirúrgico, si es para un procedimiento quirúrgico o para una unidad de cuidado intensivo de institución a institución, quizá por eso el médico continuó con el traslado, pero la directriz sería que ellos estabilizaran y trasladaran el paciente O si era una después de que el cirugía paciente estuviera. programada que tenía el paciente, pero lo que le digo, jefe, o sea, él iba bien, se descompensa, Ujú. tenemos que entrar en código y nos dejaron ahí como unas 4 horas y el médico cuando salió dijo, listo, hagámosle, vamos a sacarlo y continuamos. Yo no entendí y él tampoco dio explicación, entonces el Pues médico es el eso ya lo, comandante en el momento. exactamente, lo acordaron entre médicos y si él tomó la decisión de continuar, él es el que deriva y el responsable directo del traslado del paciente. Entonces ya él tomó la decisión, pero 4 horas en una estabilización de un paciente y llevarlo otra vez en ambulancia, grave. Pero bueno, muchachos, continuamos entonces. La ley estatutaria 1751 del 2015 sufrió una pequeña modificación o un decreto 780 del 2016 el cual reglamentó y simplificó algunas normativas, ¿cierto? De lo que conlleva la prestación de servicios. Entonces, el aseguramiento en salud determinó algunas pautas para el aseguramiento, algo en prestación de servicios también, regularizó algunas leyes o normatividades del sistema y una política farmacéutica. Entonces, este decreto 780 eh, el objetivo principal era compilar o simplificar alguna terminología o algunos procedimientos o procesos, ¿cierto? Sobre todo en el ámbito jurídico, facilitando la gestión y el acceso a... Entonces, algunos factores claves de este decreto unifica las reglas sobre el funcionamiento del sistema, es decir, eh, reemplazó múltiples decretos antiguos por una estructura única. Antes se derivaban muchas ramas para muchas atenciones, sobre todo en prestación de servicios de enfermedad de alto costo y como decía Pablo ahorita, la suplencia de medicamentos o tratamientos o continuidad de tratamientos, entonces se iba por las ramas en ciertos aspectos, lo que hizo fue una compilación normativa para que estos decretos o estas normatividades quedaran en una sola
en una sola situación. Entonces simplificó y contribuyó a que múltiples cosas quedaran simplificadas en una sola. La otra es una afiliación y registro, es decir, antes no se tenía la directriz clara cómo se hacía cuando un paciente pasaba del sistema contributivo al sistema subsidiado y viceversa, del subsidiado al contributivo. Entonces, reguló esa afiliación y registro por medio del ADRES, ¿cierto? Que el paciente por medio del ADRES se ve hasta el último mes de pago que tiene, entonces referente a eso, si el paciente se quedó desempleado o por algún motivo no pudo continuar pagando sus servicios de salud, pasa del régimen contributivo al régimen subsidiado, y si está en el régimen subsidiado y empezó a laborar, pasa del subsidiado al contributivo. Entonces, esto también simplificó eso por el medio de la sistematización para que no hubiera movilidad entre ellos y no hubiese ningún tipo de contravención en que este subsidiado y este contributivo y la prestación de servicio empezaba a desglosar o se empezaba a dilatar en esa parte, ¿cierto? Le dio estructura a los sectores, es decir, la administración de los recursos del sistema y funcionamiento de las EPS y IPS entre territorios, muchas veces entre los mismos departamentos. Vamos a ver por un ejemplo de Santander. Aquí en Santander hay una EPS que se llama Salud Mía. Salud Mía es una EPS creada en Santander por una clínica que se llama la Fundación Cardiovascular, ¿cierto? Y esta clínica creó su propia EPS. Entonces, ¿qué pasaba si usted tenía Salud Mía y se iba para la costa y se accidentó? Y la costa no tenía convenio con Salud Mía, ¿cierto? Entonces, usted no podía recibir servicios. ¿Qué simplificó esta o qué estructuró esto? Que así usted estuviera en la Conchinchina, ellos son los descargados administrativamente de comunicarse con Salud Mía y decirle a Salud Mía, oiga, don Pepito Pérez se me accidentó aquí en el Bichada y le voy a prestar los servicios para que usted y yo nos pongamos de acuerdo a ver cómo vamos a hacer esa parte del cobro. Eso es estructura del sector. Unificó ese tipo para que no hubiera ese tipo de contravenciones entre EPS o IPS de varios sectores del país, ¿cierto? Eso es muy importante también conocerlo. Los beneficios, también algo clave del decreto 180, establece reglas y documentos necesarios para acreditar la prestación de servicios a beneficiarios. Antes, el beneficiario directo era el primer grado de consanguinidad, es decir, esposa e hijos. Después de esto también se puede evidenciar que si usted no tiene hijos registrados, usted puede afiliar a sus padres como beneficiarios suyos del servicio, ¿cierto? Entonces, esto también reguló qué tipo de grado de consanguinidad y qué tipo de documentación se debe presentar para que usted pueda afiliar sus beneficiarios y reciban el servicio de salud cuando estamos hablando del contributivo. ¿Claros? La financiación que reguló el giro directo de los recursos, no por intermedio de la EPS, sino directamente a las IPS, para que las IPS prestadoras de servicio facturaran y recibieran los honorarios por prestaciones de servicio de giro directo. Entonces, esto ayudó mucho en la cobertura del sistema de salud. Ahorita estamos jodidos por ciertos aspectos políticos que no vamos a entrar en detalle, pero esta decreto 180 del 2016 también reguló esta partecita de giro directo. Y modificaciones recientes también se ha ido evolucionando e incluir normas sobre el uso del cannabis medicinal, ¿cierto? Ha regulado mucho esta parte porque esto había entrado en un debate si el uso o no uso de la parte de alucinógenos como el cannabis o otro tipo de medicamentos ansiolíticos o medicamentos de la parte psicomotora o de la parte de la afectación psicomotriz del paciente, entraban o no entraban en el POS. Entonces, esto ha modificado muchos factores en cuanto a la distribución de este tipo de medicamentos, porque antes no estaban incluidos. Hoy en día ya algunos están incluidos en el POS y por eso es importante que este decreto también modifican con algunas modificaciones que han ido surgiendo, está regulado para este tipo de prestación de servicio. Entonces, este decreto, ¿qué? 180 del 2016, también ayudó muchísimo en la parte de regulación y sobre todo de prestación de servicio para que se prestara el servicio con una mejor calidad, ¿cierto? Es decir, que este decreto también ayudó mucho para que ciertas instituciones públicas y sobre todo privadas no derivaran tantos servicios adicionales a otras instituciones, como quien dice, voltearse la pelota o el chicharrón. Entonces, normas estrictas para la habilitación de servicios en salud, todo el sector territorio. ¿Qué quiere decir esto?
habilitación de servicios es que yo monté una empresa de ambulancias y tengo 5 ambulancias y las voy a poner a rodar. Esas ambulancias deben tener una normatividad que se debe cumplir y se volvieron bastante estrictas en ciertos departamentos, en otros pues no, pero sí por lo menos la habilitación de servicios de salud se amplió mucho en cuanto a coberturas y sobre todo en cuanto a normatividad. Lo mismo, si usted va a abrir una clínica, un laboratorio clínico o cualquier tipo de situación en la que usted va a prestar servicios de salud, esto reguló muchísimo la normatividad en cuanto a habilitación de servicios. También en la regulación de calidad, el enfoque primordial en la seguridad del paciente y la mitigación de riesgos clínicos. Hoy en día usted ingresa a una institución de salud y le ponen como 5 amarillas. Usted tiene riesgo de caída, riesgo de violencia de género, ha sido víctima de agresión sexual en cuestiones de niños o mujeres. Entonces, este enfoque también ayuda muchísimo a que ese tipo de situaciones para seguridad del paciente en las instituciones de salud se ayude y priorice muchas cosas. Antes hasta se perdían los pacientes en las clínicas o hospitales, ¿cierto? Entonces, eso también ayudó mucho a esa regulación, ¿cierto? Y sobre todo la competencia en cuanto a estándares superiores de calidad, en cuanto a prestaciones de servicios quirúrgicos, posquirúrgicos, de servicios de urgencias, servicios de hospitalización y servicios de maternidad. Entonces, estos estándares de calidad se van regulando y se van viendo a medida de que va surgiendo la normatividad y esto, la competencia hace que la prestación de servicio mejore. Siempre lo digo, competencia directa hace mejora del servicio. Entonces, ¿qué entidades reguladoras nos ayudan o nos derivan a este tipo de situaciones? Entonces, el Ministerio de Salud como cabeza principal es el encargado directo de la parte del gobierno de regular ese tipo de situaciones. Después viene la Superintendencia Nacional de Salud, que es el organismo técnico de inspección en cada una de las prestaciones de servicios directos en cada uno de los departamentos. Y después las entidades territoriales, secretarías de salud departamentales, municipales, son responsables de la gestión de calidad de salud pública en cada uno de los municipios y ciudades. Superintendencia Nacional, la que regula todas las secretarías de salud departamentales y municipales, y el Ministerio de Salud como cabeza principal, como ente regulador en cuanto a calidad, prestación, enfoque, distribución y administración en salud pública y privada en todo el territorio nacional. Entonces, vamos a ver aquí, pues ya pusimos ahorita ejemplos, que es lo que me gusta a mí de nuestra clase, es que ponemos ejemplos y escuchamos acciones legales, pero vamos a poner un ejemplo práctico acá. Entonces, un paciente requiere un servicio de salud especializado o un medicamento que no ha sido autorizado inicialmente por su entidad aseguradora debido a trámites administrativos. Entonces, aquí bajo la ley estatutaria 1751, exige, ¿cierto? Debe exigir el acceso inmediato a esa salud por medio de la acción de tutela, ¿cierto? Esta ley estatutaria modificada con el decreto 780, ¿cierto? Que favorece la prestación de servicios de salud en cualquier ente del territorio, ya que no hay ninguna contravención si usted es de un departamento u otro y regula este tipo de situaciones. Entonces, bajo la ley estatutaria 1751 y el decreto 780 del 2016, por medio de la acción de tutela, usted va a garantizar que ese paciente va a recibir los medicamentos o el tratamiento o la situación que se llegue a presentar en cuanto a situaciones de negación de servicios de salud se presente en cualquier tipo de situación. Como lo decía Pablo ahorita, a él le tocó en tutelar para que le pudieran dar un diagnóstico. Claro, perdón, y duró mucho tiempo en este tipo de situaciones. Pero tenemos un arma grandísima, ¿cierto? Que es la acción de tutela y los derechos de petición. También funcionan muchísimo en el caso tanto de los derechos de petición como en situaciones pequeñas, para que este tipo de situaciones no se presenten o si se llegasen a presentar, sean fundamentales en cuanto a la regulación para prestaciones de servicio. Las acciones de tutela no son demoradas, son procesos jurídicos que deben salir rápidamente en cuanto a fallos directos para sobre todo en prestaciones de servicios de salud, ¿cierto? Entonces, muchachos, ideas claves, que la salud es un derecho fundamental que garantiza la Constitución política y la jurisprudencia colombiana, ¿cierto? Es un derecho fundamental. La ley estatutaria de 1751 fortaleció la protección de salud como un derecho autónomo e irrenunciable, ¿cierto? El decreto 780 del 2016 simplificó el marco normativo y algunos procedimientos para los actores directos del sector de salud como tal, ¿cierto? Y el objetivo final del sistema es garantizar ese acceso efectivo con calidad e integralidad. Muchachos, vamos a escuchar entonces, primero levantó la mano Jaime, ya le doy paso a María Camila. Jaime, buenas noches.
Buenas noches, profe. Profe, una pregunta. Mi Sí. mejor amigo ella es costeña. Se trajo a la mamá Ujú. y ella es Sanitas de la Costa. Y vino a sacar unas citas acá en Sanitas de Chía y no se la dieron, Ujú. que solo la atienden por urgencias, porque tiene que cambiar el lugar de residencia. ¿Por qué? Sí, señor. Cuando hablamos de situaciones de consulta externa o de tratamientos médicos, nosotros como usuarios estamos en la obligación de hacer el trámite de cambio de residencia para que todo lo que conlleva en atención primaria y atención de promoción y prevención sea trasladado a la ciudad de Chía, en este caso, para donde se trasladó la paciente. Eso es responsabilidad de nosotros como usuarios, no de la EPS, porque yo tengo que informarle a la EPS que ya no estoy viviendo en la costa, sino que estoy viviendo en otro sector y por ende ese trámite lo debo realizar yo como usuario para que la EPS sepa en dónde estoy y me dé una nueva, un nuevo supercade o un nuevo centro de atención. Ya para lo que es urgencias y emergencias, sí no le puede negar la atención del servicio. Profe, y así sea por un vivir 3 meses acá y otras, ella viene por 3 meses acá y se tiene que volver, tiene que hacer los dos trámites. Sí, señor, si ella quiere, si ella tiene algún tipo de tratamiento médico, si tiene algún tipo de tratamiento, sí debe hacerlo. Si es solo por sacar cita médica, sí no le van a dar la cita, solo atención de urgencias y emergencias. Pero si es por algún tratamiento médico que ella tenga, sí debe realizarlo. Profe, el problema no Pablo, es la déjeme un EP, segundito. Sí, dígame, Pablo. el problema no es la EPS, el problema es la IPS. Al cambiar de Ujú, la costa exactamente. acá al interior, cuando se cambia de IPS, la una tiene que enviarle toda la historia clínica a la otra para que la otra pueda mandar eso. Y el trámite se hace el último día de mes. O sea que si yo lo hago el 30, el primero ya quedo inscrito en la nueva IPS en la que me van a brindar tratamiento. Gracias. Exactamente. Gracias, Pablo. María Camila, buenas noches, te escuchamos. Hola, bueno, yo quería hacer una intervención más allá, Sí. dando como una contraparte de lo que hablaba el compañero, que estuvo muy interesante, estuve escuchando toda la clase atentamente, en la que se hablaba sobre las Ujú, tutelas para que las IPS o las EPS ejerzan como tal su función desde el derecho a la salud, ¿sí? Yo quiero hacer una ujú. intervención Uy, se le cayó la llamada a Camila. Tenemos que se vuelva a conectar. Entonces, muchachos, vea, Aló, aló, aló. Ahora sí, perdón, qué pena, sí, se me cayó la llamada. Entonces yo quería hacer una dinos, contraparte Camila. trabajando desde una IPS. Entonces el compañero hablaba como paciente, yo quiero hablar como trabajadora de la salud. Nosotros Ujú, cuando digamos recibimos, yo trabajo en una IPS, sí o sí una tutela se tiene que ejecutar, no siempre de la forma como la solicita el paciente, ¿sí? Porque nosotros siempre hacemos parte de que no, o sea, siempre se está colocando en alto de que no se le está negando el servicio de la salud. Entonces, muchas veces el paciente no, que está necesitando el servicio para tal lugar. Entonces se contesta no negándole el servicio, pero sí a favor de la IPS. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de estar un tiempo en el CIAU de la IPS, contestando todos los derechos de petición, todas las inconformidades, los buzones de sugerencia, los correos, todo lo que solicitaban los pacientes, pero claramente a la final no se podía como tal establecer el servicio que el usuario estaba solicitando. Por ejemplo, por lo general era siempre lo mismo, como que el servicio sea más cerca, en el mismo pueblo, que no se traslade a otra ciudad porque no tienen los recursos, etcétera. Entonces, de la forma en la que nosotros contestamos, tenemos unas ideas claves que es lo que tenemos ahorita proyectadas, contestando el derecho de petición sobre unas leyes, sobre unos decretos, dando como objetivo de que no se le niega el servicio, pero se les da una solución. Entonces el señor Oscar me está pidiendo una cita de otorrino para el hospital porque no puede viajar a Bucaramanga. Nosotros contestamos los derechos de petición sobre ideas claves, legales, claramente, y se le contesta, pero dándole la cita con nuestra IPS. Porque claramente también al inicio que empezó la clase, se hablaba referente a los costos. A veces las IPS tienen que, digamos, subir los precios a ciertos exámenes porque, bueno, las EPS se demoran en pagar.
Por ejemplo, en este caso, que las EPS se demoran en pagar y un paciente está solicitando los servicios en una IPS externa y la IPS nosotros nos cobran los servicios 5 veces más que lo normal. Entonces, en ese caso no se puede ejecutar porque sale muy costoso, digamos, una cita que a nosotros nos cuesta 30.000, 10.000, el hospital nos la está cobrando en 3 millones. Entonces, se les contesta el derecho de petición, se les da su cita, pero claramente no se ejecuta la función, o sea, no se lleva a cabo lo que está solicitando el paciente, pero sí se le da la cita, no se le niega el servicio de salud. Exacto, Camila. Vea, otro punto de vista ya directamente desde la IPS como tal. Entonces, en términos generales, pienso y vuelvo y defiendo el sistema de salud actual que tenemos. Y más referente a esto, muchachos, les recomiendo mucho que lean la ley estatutaria del 751 y el decreto 780, porque habla de muchos factores y muchas cosas que es importante conocerlos, sobre todo si nosotros somos también usuarios. Entonces, importante conocerlos. Aquí desglosamos un poco referente a este tipo de situaciones y Camila nos, nos abrió un poco más el ámbito de referente desde la IPS como tal y sobre todo nosotros como prestadores de servicios de salud y también nosotros como usuarios de servicios de salud, porque todos somos usuarios también de servicios de salud y esto nos puede ayudar muchísimo en cuanto a situaciones que nos puedan presentar. Le damos paso a Henry. Buenas noches. Profe, buenas noches compañeros. No, yo quería hacer un aporte ahí que no necesariamente el que uno genere una tutela es una obligación de que le va a salir positiva a uno. O sea, de pronto hay unas bases jurídicas, no siempre el paciente tiene la razón, ¿no? En algunos casos, obviamente cuando se estudia, va a haber una respuesta positiva, pero no todas tienen respuesta positiva o son parcialmente positivas, ¿no? Es importante entenderlo porque como que todo el Sí. mundo en tutelo, pero ¿con base en qué? No, yo en tutelo, ¿sí? Algunos no miran, digamos, el concepto jurídico y, digamos, la herramienta que es eso y la han saturado, ¿no? Es importante entender que de pronto es contraproducente y uno tiene que, digamos, asesorarse muy bien al momento de hacer una cuestión de esas porque puede incluso devolvérsele, ¿no? Sí. En algunos casos yo conozco pacientes a los que se les ha devuelto digamos, con falsedad o con un poco de cosas. Entonces, es importante entender que sí tiene uno el derecho, pero tiene que estar fundamentado porque no todas las veces va a ser positivo. Además que la ley es taxativa, eso quiere decir que está dada a una interpretación, con lo cual dependiendo del juez, dependiendo de, en algún caso, si hay algún fiscal que esté exponiendo el caso, pues va a haber una interpretación, ¿no? Y adicionalmente tener en Exactamente. cuenta que también la IPS o la EPS tiene derecho a impugnar la tutela, ¿no? Que en algunos casos Exactamente. la han hecho y también han salido positivos. O sea, no siempre, digamos que toda la culpa recae sobre las entidades, ¿no? Quería hacer como esa aclaración, profe, un gusto saludarlo, muchas gracias por la clase, un saludo a los compañeros. Muchas gracias, Henry. Sí, Henry tiene toda la razón. Recordemos que una acción de tutela tiene que ir fundamentada y estructurada, ¿no? Y lo que dice Henry es muy cierto. Debe ser tanto equitativa, sobre todo, y sobre todo real. Porque hay muchas acciones de tutela, hay muchas cosas que se ponen por ciertas situaciones en las que no van a dar algún tipo. Y recordemos que la acción de tutela es una acción jurídica que también trae consecuencias. Entonces, muchachos, vean, muy buena clase la de hoy, excelente participación como siempre, muchachos. Muchas gracias a los participantes, a las personas que están pendientes y escuchan. Nos vemos el día jueves en la próxima clase. Tenemos una clase muy buena de atención hospitalaria para los que vamos a vernos el jueves. Que pasen un resto de noche excelente, muchachos, y estamos viéndonos por ahí. Cualquier cosita, recuerden que la clase fue grabada y las diapositivas, si las quieren solicitar, entonces las pueden solicitar para que se las envíen por medio de correo. Muchachos, muy buenas noches y muchas gracias. Que estén muy bien. Igualmente, pues, muchas gracias. Gracias, profe. Buenas Buenas noches, noches. muchas gracias. Gracias, profe. Buenas noches. Muchas gracias.